cómo saber si tu hijo adolescente te está mintiendo. Algo que es para recordar y quiero decírselos hoy es, recuerden que la adolescencia inicia en la preadolescencia a los 9 años, va hasta los 12 años, a los 13 inicia la adolescencia y va hasta los 18, cuando cumplen 18 inicia la postadolescencia que va hasta los 22 años, que a los 22 años se convierten en adultos. Entonces, este tipo de cosas suceden a partir de, aquí voy saludando en Instagram, a partir de los 9 años, empieza el tema de revisar un poco si tu hijo está mintiendo. Entonces, a través de esa conversación que tuve con este papá, me surgió la idea de hacer este live y creo que para muchos de ustedes es muy interesante conocer por qué un hijo miente, por qué un hijo adolescente miente. Identificar a tiempo este concepto, o sea, las mentiras que están ocurriendo, es clave para prevenir situaciones de conducta o problemas de conducta más adelante. Sí, la comunicación entre padres e hijos siempre ha sido un tema de reflexión, sobre todo de estudio para todos. En especial, la relación que tiene la mentira y el engaño en esta etapa de la transición. Recuerden que esta etapa es una transición entre la niñez y la adultez. Por eso es una etapa larga, porque los niños se están preparando para ser adultos. Y esta es la etapa de la adolescencia que, como les digo, siempre son 12 años. Muchos papás se preocupan, se asustan. Y yo les digo, no se asusten, porque el hecho de que la adolescencia dure 12 años no quiere decir que sean 12 años de tortura. Quizás algunos padres vivieron 12 años de tortura, otros solo han vivido 4, otros solo viven 3, otros solo viven 1 y otros no viven ninguno. Entonces, digamos que en este orden de ideas, no lo que le pase a una familia es lo mismo que le va a pasar a otra. Mi nombre es César Molina, soy mentor de padres de familia y adolescentes, trabajo con jóvenes y con padres de hace 20 años, tuve la oportunidad de dirigir una institución educativa durante 19 años y tuve la gran fortuna de poder trabajar con muchos chicos a través de la experiencia en campo, a través de la experiencia vivida con una metodología que se llama convivencias escolares. Tuve la oportunidad de impactar a más de 6,000 familias a través de esta actividad y aprendí muchísimo a trabajar con jóvenes y sobre todo aprendí a comunicarme con tu hijo, ¿sí? Y esa es la enseñanza que yo quiero dejarte a ti, cómo poderte comunicar tú como adulto, como padre de familia con tu hijo, ¿sí? Recuerde que voy a estar aquí en Instagram acá arribita y acá abajo en Facebook y van a estar viendo, ¿sí? Que estoy en las dos redes para que no se preocupen, bueno, ¿por qué César mira tanto para abajo? ¿Por qué mira tanto para arriba? Es para poder estar en contacto con las dos redes sociales. Hoy te voy a dar algunos consejos para identificar si tu hijo está mintiendo. Por favor, revisa muy bien estos ítems que tengo acá que te van a servir para reconocer esto que está pasando. Por acá me hacen una pregunta y dice, tengo una duda. ¿Qué piensas de ser amigos de nuestros hijos sin dejar de tener autoridad? Esa pregunta es excelente y siempre me la hacen y es que, mira, yo siempre he pensado que nosotros no podemos ser los mejores amigos de nuestros hijos, pero sí podemos ser padres amigables. Mi movimiento, el movimiento que tengo que se llama Escuela de Padres Conscientes, trabajo mucho el tema de ser papás amigables. Cuando tú eres un papá amigable, no pierdes la autoridad. Cuando tú eres el mejor amigo de tu hijo, pierdes la autoridad. Porque yo te coloco este ejemplo. Tú, cuando tu mejor amigo te da un consejo, ¿tú le copias a tu amigo? La respuesta es no, ¿sí? Entonces tú no puedes ser el mejor amigo de tu hijo, pero sí puedes ser un papá amigable, ¿sí? Un papá conectado. La palabra clave siempre, son dos palabras claves en la educación de los adolescentes. Una es negociación y otra es conexión. Otra es conexión. Entonces creo que con eso te respondí la pregunta. Por acá me saluda Hiponocense, excelente tema. Saludos, César, gracias a ti. Creo que te conocí con Mónica Rodríguez de Tribu Femenina, creo que estabas allí, yo era el único hombre que estaba en esa capacitación y creo que tú estabas ahí. Quiero que me respondas si es cierto eso, así mi memoria no me falla. Bueno, entonces voy a darte unos consejos para que puedas identificar por qué tu hijo miente o si tu hijo está mintiendo. Entonces, cuando los padres nos damos cuenta de que nuestro adolescente nos está mintiendo, ahí llega un punto de inflexión, un punto de inflexión. Nosotros los padres a veces evitamos hablar con el hijo cuando sabemos que nuestro hijo miente y nos da miedo nos da miedo tocar este tema, ¿sí? Cuando nos hemos dado cuenta que nuestro hijo ha mentido.
Entonces, ¿qué pasa? Que al mismo tiempo tu hijo siente la falta de confianza, ¿sí? Y también evita hablar con ellos. Una de las situaciones por las cuales nuestros hijos mienten eh, es porque no hay confianza. Y cuando no hay confianza entre padres e hijos, se empieza a romper este hilito tan delgado, y ahí es cuando puede surgir, en este caso, la mentira. De este modo, entonces, se crea un alejamiento entre paulatinos y que va sucediendo. Recuerda que puedes irte alejando poco a poco. Arrancas a los 10 años, cuando ya venías teniendo una muy buena relación, tuvieron una situación, empiezan a alejarse y cuando menos piensas has construido una muralla tan grande que ya no te puedes ver con tu hijo. Y ahí es cuando se dificulta esa supervisión de nosotros los padres hacia los hijos. Y a la larga, si no solucionamos esto, este comportamiento del adolescente podría derivar en dificultades para relacionarse con su mismo entorno. O sea, que no arregla las situaciones con tu hijo, de padres a hijos, le puede producir a él más adelante una dificultad para relacionarse con sus pares o con sus personas, con las personas que se relacionan. Puede tener conductas agresivas o también puede llegar a perder el control. Entonces, eh, por este motivo, el primer paso a reconocer de tu hijo adolescente que te está mintiendo de manera habitual, ¿cómo vamos a reconocer este primer paso? Si está sucediendo esto, será el momento de buscar apoyo. Quizás cuando ya tú sientas que esas mentiras que él está diciendo se convierten en algo un poco complejo, es momento de empezar a buscar esa ayuda, ¿sí? Porque la idea es recuperar ese vínculo entre padres e hijos. Y para esto existen, por ejemplo, las escuelas de padres que yo dicto, los talleres que yo dicto, que son dedicados a padres de familia, donde tú vas a comprender y a entender de qué manera yo puedo volver a comunicarme con mi hijo y de qué manera yo puedo volver a conectar con él. Porque recuerden la palabra clave, conexión, ¿sí? Recuerden, negociación y conexión. Si hay conexión entre padre e hijo, entre madre e hijo, vamos a evitarnos muchas situaciones. Entonces, ¿cómo saber si tu hijo te está mintiendo? Si ya detectaste algún indicador de los que voy a decir, es porque estás notando que está diciendo mentiras. Entonces, por ejemplo, exagera en relatar alguna historia o algo que ha vivido, lo exagera. Recurre a menudo a ese tema de las mentiras piadosas. Yo no sé si este tema de las mentiras piadosas es muy colombiano, y si estás en otro país, por favor, dime si también pasa en otros países que aquí se utiliza mucho el tema, las abuelas y las mamás eran con el tema de una mentirita piadosa. Y yo siempre digo, una mentira es una mentira, sí, por pequeña que sea, cuando tú mientes, mientes. Entonces, pero en este caso estoy hablando de la mentira piadosa, entonces ellos recurren a esa herramienta que nosotros los padres le hemos dado a ellos. No te cuenta cosas que le están sucediendo en la escuela o en el colegio, no te cuenta cosas, como por ejemplo en cuanto a los profesores o pronto resultados de los exámenes. Entonces ahí empieza a ocultarte información. Ese hijo pensando en que tú no te vas a dar cuenta, ¿no? Porque hoy en día hay mucho cómo darse cuenta. Por ejemplo, si yo me recurro al colegio de mi hijo, pues existe el correo electrónico donde están constantemente los profesores mandando mensajes, está el WhatsApp de los padres de familia y está una plataforma que se llama Fidias, que es donde nosotros podemos revisar un poco el tema de las notas. O sea que ellos nos ocultan, pero no quiere decir que nosotros nos demos cuenta. Entonces te enteras de cosas por otras personas, ¿sí? De cosas que él está involucrado. Entonces, por ejemplo, te enteras porque la mamá del amiguito te llama y te dice, ay, supiste lo que pasó en el colegio, que tu hijo, y tú no sabías. Muestra fotografías, por ejemplo, en redes sociales que muestran solo una parte positiva de su vida o de lo que es la realidad, ¿sí? Y no lo que está viviendo realmente a diario, aunque esto es muy general porque todos montamos en las redes sociales las cosas bonitas de nosotros, casi nadie monta algo feo que esté sucediendo o que esté viviendo. Solo te cuenta una parte de la historia, sobre todo cuando tú le preguntas, y sobre todo cuenta la historia de manera acomodada a su conveniencia, ¿sí? Porque la forma más fácil para él poder lavarse las manos y contar es contar su versión, su historia, pero un pedacito, donde él quede bien. Entonces,
Empecemos con el tema del lenguaje corporal. Aquí no nos vamos a volver psicólogos y no vamos a volvernos investigadores privados y que vamos a tener que identificar cómo mueve la boca, ¿no? Pero sí algunas cosas que me parece que son claves en las que tú tienes que estar pendiente, por ejemplo, en el tema del lenguaje corporal. Entonces, además, en el momento en que hablemos con nuestro hijo, cuando estemos en esta situación, también podemos estar pendientes de algunas señales que él nos envíe de forma corporal, que podemos detectar a través del lenguaje corporal. Entonces, estas señales nos van a ayudar, ¿sí? Si lo que cuenta es cierto, nos va a ayudar a poder identificar si lo que está contando es cierto o si realmente no lo es y se vuelve algo evidente para nosotros como padres de familia. Ahí tenemos que recurrir también a nuestra experiencia, a nuestros años de vivir, a retroceder el cassette y recordar cómo éramos como adolescentes. Entonces, voy a poner un ejemplo. Entonces, en primer lugar, evitará mirarte a los ojos mientras estás en la conversación, ¿sí? Sobre todo cuando está mintiendo. Además, podría ser que la mirada empieza a tener miradas hacia la derecha, un movimiento ocular que se relaciona con la imaginación. Entonces, mientras te está hablando, te simula que está como pensando, mirando aquí hacia la derecha, ¿sí? Es decir, que allí tú puedes establecer quizás que está mintiendo, porque no te está mirando a los ojos, no está siendo claro, sino que lo sientes divagando un poco, ¿no? Y es como encontrando palabras y cosas a través de la imaginación. También es posible que la voz que él tenga en ese momento torne un poquito temblorosa, y si tú le tocas las manos, no sé si tengas esa confianza para llegar hasta allá, puedes notar que sus manos están sudorosas, ¿sí? Ahora, no te puedes volver un general de la república, no es que te vas a sentar con tu hijo y le vas a decir, lo primero que le vas a decir es, bueno, pásame tus manos que quiero sentir. Entonces vas a empezar a cogerle las manos para saber si está sudando o no, ¿sí? Entonces tampoco hasta allá, pero son señales que te van a dar, te vas a dar cuenta que te puede estar mintiendo. Otra forma de enterarse es buscando la manera de revisar cómo se expresa él ante ti. Entonces, cuando le haces una pregunta, por ejemplo, a tu hijo, también puede estar atento a la manera de comunicarse a través de esta respuesta. Nunca tendrá la misma facilidad para hablar si te cuenta algo que ha vivido en realidad que si está inventando algo. Es decir, que cuando realmente está diciendo la verdad, todo lo que él está contando es fluido, todo lo que está contando es fluido, pero cuando es algo inventado, es una mentira, no fluyen las palabras. Entonces tú sientas que se enreda, que se pierde de la idea central y que se va yendo por un lado y por el otro. Entonces, importante que estés pendiente también de la manera en cómo él se expresa. Si miente, es posible, por ejemplo, que repita varias veces lo mismo, ¿sí? O que te dé demasiados detalles. Y yo le llamo a esto darle más vueltas que el carro de la basura, ¿no? Ustedes ven que el carro de la basura voltea por toda una ciudad. Entonces, que le da tantas vueltas que no termina diciendo nada. Entonces, de este modo, estaría buscando justificar algo que es irreal y al mismo tiempo delataría el excederse. O sea que excederse es una forma, aquí estoy subiéndome un poquito porque estoy saludando a la gente acá en Instagram. Entonces, exagerar, de pronto dar demasiados detalles, divagar un poquito en el tema, nos puede dar la idea de que está mintiéndonos. Otra parte que creo yo que es la más clave del por qué tus hijos mienten, y quiero que hoy te pongas las manos en el corazón y revises un poco cómo estás criando a tus hijos. Porque aquí no se trata de culpar, ¿sí? De culpar a tu hijo por mentiroso. También hay cierta responsabilidad de nosotros los padres frente a estas situaciones. Y viene un tema que yo creo que es profundo y es el tema de las dificultades emocionales. Entonces, mira esto que yo creo que con esto tú te vas a dar una idea de por qué tu hijo miente. Todo adolescente ha mentido alguna vez, inclusive tú cuando eras adolescente, alguna vez le mentiste a tus padres, ¿verdad? Creo que todos hemos pasado por allí. Y quizás lo hemos hecho, varias veces, o lo hicimos varias veces. Esta etapa de cambio en la que está tu hijo presenta muchos atractivos para él, eh, porque ya se está sintiendo mayor, ¿sí? Ya se está sintiendo grande y quiere probarlo todo. Entonces, si las mentiras son recurrentes, o sea, si ves que tu hijo
miente constantemente, debemos fijarnos también en cómo está nuestro hijo a nivel emocional. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros nos tomamos la tarea de revisar cómo está nuestro hijo a nivel emocional? Entonces, mira que este pedazo que viene, que es el último, para mí es el más clave de este live, y es, un adolescente que miente, ¿sí? Puede estar manifestando dificultades emocionales. Por ejemplo, una baja autoestima, una etapa de depresión o estrés, o un fuerte sentimiento de soledad, ¿sí? ¿Cuántos de tus hijos permanecen solos en casa? ¿A cuántos de tus hijos los está criando la nana? No sé, aquí en Colombia le llamamos la nana a la persona que cuida a nuestros hijos. ¿Cuántos hijos están criados por la nana? Es decir, papá y mamá salen a las 6 de la mañana, se ven antes de que se monte el chico a la ruta o se vaya para el colegio, regresan a las 7 de la noche, 8 de la noche, tu hijo se acuesta a las 9, 10 de la noche, o sea que solo compartes 3 horas con él, 2 horas con él. ¿Cuántos aprovecharon la pandemia que nos encerró a todos en casa para haber construido esa conexión? Yo quiero decirte hoy que la mejor oportunidad que tuvimos nosotros los papás de acercarnos a nuestros hijos fue la pandemia. Tú y muchas de las personas que están y han vivido esto tan difícil que ha sido para mucha gente en muchos países, y hemos visto lo negativo, y todo el tiempo hemos visto lo negativo de la pandemia, lo negativo, lo negativo. Pero yo quiero decirte hoy que hubo algo muy positivo de la pandemia, era que nos ayudó, ¿sí? A los que quisimos hacerlo, a acercarnos más a nuestros hijos. Entonces, ¿cuántos aprovecharon realmente la pandemia para conectarse con sus hijos? ¿Cuántos aprovecharon ese momento tan lindo para haberte acercado a él? Eran un año estuvimos encerrados y no es más. Todavía hay gente encerrada en casa. Era para aprovechar para hacer muchas actividades con tu hijo y haberte conectado con él, para que después cuando volvieras a entrar a trabajar, ya quedara esa conexión allí. Entonces, al mentir, los chicos buscan mostrar una persona que no son, porque la verdadera esencia de nosotros es no mentir. Todos somos buenos, incluyendo la gente que creemos que es mala, porque nada es bueno ni nada es malo, es como lo veamos, es la óptica que tengamos. Que muchas veces los chicos mienten, pero realmente no están mostrando lo que ellos son. Pero también puede ser que les gustaría hacer eso. Entonces, eh, proteger a sus padres para que no se preocupen por él y él poder resolver todo por su cuenta. Entonces, por eso quizás a veces miente, ¿sí? Para no involucrarte a ti en lo que está pasando y él, entre comillas, poder resolver él la situación que está ocurriendo. Yo quiero tocarte hoy en ese tema de la confianza. ¿Cuánta confianza estamos teniendo con nuestros hijos? Por acá dice alguien algo importante, aquí en Facebook, dice, sí, está la confianza y confiabilidad, ahí es el mejor canal. Ahora, coherencia de los padres al exigir la verdad de los hijos. Se nos olvida que como padres sembramos muchas veces la semilla de la mentira. Oye, esto que está diciendo esta amiga de Facebook, no me salen los nombres en Facebook, cuando estoy con esta plataforma de streaming no me salen los nombres. Pero es claro, ¿cuántos de nosotros mentimos en casa? Y no sé si hay un chiste que representa en muchas partes y ese que el niño contesta el teléfono y preguntan por su mamá y su mamá está al frente diciéndole, no está ahí, no está ahí. Y le toca al niño decir, mi mamá dice que no está. Este ejemplo que suena algo cómico, algo humorístico, es muy real y pasa mucho en las casas. ¿Cuántos decimos mentiras? Y ahora lo hablamos con el tema de la mentira piadosa, ¿no? Y yo recuerdo algo que pasaba en mi caso. Y yo, ojalá, si mamá está aquí, de pronto se va a enojar conmigo, pero bueno, que no se enoje. Y era que cuando yo me enfermaba, porque era un niño asmático en la niñez, desafortunadamente, pero hoy en día entiendo por qué pasó, íbamos al médico y recuerdo que mi mamá decía, bueno, diga que tiene mucha tos y yo solo tenía tos poca. Dígale que se ha ahogado mucho. Dígale que ha tenido mucha fiebre, ¿sí? Cuando yo sabía que no había tenido fiebre, que mi tos estaba poca y que el pecho me había alcanzado poco.
Pero yo tenía que supuestamente decir todo esto porque la creencia que tenía mi mamá era que si yo decía eso, me iban a quizás a internar o me iban a dar más medicamentos o me iban a dar un mejor tratamiento. Pero yo les cuento y les confieso, yo se lo he dicho a mi mamá, se lo dije, yo me molestaba de niño, ¿sí? Porque yo no quería mentir y me molestaba que me tocara hacer eso. Entonces muchos de los papás jugamos a esto, ¿sí? Mentimos, entre comillas, para el bien, ¿sí? Pero resulta que le estamos enseñando a ellos a mentir. Entonces, muchos hijos mentirosos, ¿sí? Son de padres mentirosos. Revísate adentro cuando has dicho mentiras, ¿sí? De qué forma dices las mentiras y cómo tu hijo, que sigue tu ejemplo, más no tus palabras, sino que sigue tu ejemplo, está copiando eso. Bueno, el live duraba 18 minutos, me pasé 4 minutos, duró 22 minutos. Como les dije, estoy haciendo 2 lives semanales para dar muchísima información. Hay muchos lives que empecé desde diciembre. En diciembre alcancé a hacer 10. Hoy llevamos, a esta fecha llevamos 7. O sea que hay 17 lives que tienes para ver en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, para que te pongas al día con tanto tema que hay para trabajar en esto. Uno creerá que no, por eso es que existen los entrenamientos y las escuelas de padres que yo dicto, porque hay muchas cosas para hablar de la crianza. Hoy nos entrenamos para ser mejores padres. Entonces, ve a mis redes sociales. Ahora, en Facebook, en el grupo privado de Facebook, va a quedar automáticamente la grabación, va a quedar ya grabada allí, va a quedar. En Instagram me voy a demorar 2 minuticos mientras hago unos ajustes, subo la grabación y luego la subo al perfil de Facebook para que tú estés allí atento. Leo el último mensaje que dice aquí: mentimos como una evidencia a la falta de fe o a las malas experiencias con quien nos relacionamos. Perfecto, perfecto. Todo está perfecto. Gracias a todos por haber estado acá. Nos vemos el próximo miércoles. Estoy haciendo los live los días miércoles y a veces los viernes o los sábados. Viernes o sábado. El miércoles siempre es fijo y viernes y sábado sí puede ser dependiendo de las actividades que yo tenga. Chao, chao. Gracias por todo. Gracias. Escríbeme, pregúntame, conéctate conmigo. Hay mucho por darles. Tengo muchísima información para darles. Son 20 años de experiencia en esto y creo que tengo mucho por aportarte. Chao, chao y gracias por haber estado aquí este sábado conmigo. Un abrazo para todos. Chao.